La niñera preguntó al príncipe qué cuento quería leer hoy. La historia de un héroe que vence a un malvado dragón, o la historia de amor prohibido entre un caballero y una santa. Pero el niño pidió la historia de la princesa del Valhalla. Nani se dio cuenta de que al príncipe le gustaba mucho ese cuento, y comenzó la historia. Hace 1000 años existía un gran reino mágico, una época en la que era tan natural usar la magia como respirar. Pero un malvado mago robó el tesoro del mago original, y utilizó ese poder para destruir el mundo. La princesa, que era una poderosa maga, intentó detenerlo, pero acabó perdiendo a todos sus compañeros. Ese mago sembraba la muerte y la destrucción. La princesa, que aprendió esta magia prohibida, derrotó al malvado mago, pero como pago por romper el tabú, el Valhalla y la princesa se convirtieron en luz y polvo. Más tarde el príncipe contempló el retrato de Leonel, la última princesa. En ese momento un lobo se acercó al pequeño hurón y preguntó a la princesa qué hacía aquí. Era el jefe de los lobos grises, Cedric. La princesa no dio explicaciones, pero preguntó a Cedric a dónde iba. Pero en ese momento una manada de lobos voló y quiso jugar con ella. Así que Cedric tuvo que rescatarla, y les explicó a los lobos que ya era bastante difícil que su princesa jugara con ellos de igual a igual. Entonces la princesa se acordó de la más joven de los lobos, que se llamaba Fraye, y decidieron ir a ver a la niña. Pero Fraye no entendía por qué la princesa estaba ahora con su padre. La princesa le explicó que su padre la había salvado de la excesiva atención de sus hermanos, que realmente querían jugar con ella, pero distrajo a la princesa de recordar. Cedric dijo que tenía algo que quería decirle. Cuando él y los niños fueron de caza encontraron alguna cosa extraña, y la gente nunca se adentra en los bosques entonces, así que pensó que tal vez la cosa era del Valhalla. Así que Leonel fue a la cueva para que la esposa de Cedric se la diera. Así que Leonel lo hizo y llegó donde Anna, pero se dio cuenta de que parecía muy agotada, lo cual no era extraño porque tenían muchos hijos, y los niños eran demasiado activos. Pero usando magia la princesa le pidió a Anna que cuidara su salud, y que tuviera más cuidado. Como resultado, después de usar magia la loba se sintió mejor. Pero Leonel estaba triste porque de todas las magias solo podía usar esta, pero la loba la tranquilizó. Luego entró en la cueva y sacó la joya en cuestión, y se la entregó a la princesa. Al mirarla, la muchacha se dio cuenta de que era una joya muy popular en su época, que se utilizaba como adorno para el pelo. Recordando su reino, antaño un deslumbrante lugar mágico que ahora se había convertido completamente en polvo, la muchacha se dio cuenta de que nunca volvería a verlo. De hecho, a Leonel nunca le gustaron los bailes ruidosos, pero solía asistir a ellos. Y entonces se ponía una modesta pieza de joyería para el pelo y ahí terminaban todos sus preparativos para el evento. Pero ahora Leonel ya no tendría oportunidad de adornarse el pelo con algo así. Y aunque a la muchacha ya le habían disgustado mucho los bailes, por alguna razón empezó a echarlos de menos. Al momento siguiente oyeron un ruido, era la voz del hijo de Anna, Brady. Inmediatamente dijo que no muy lejos de allí había visto a unos cazadores armados subiendo a la montaña, y el niño asustado dijo que habían venido otra vez a despellejarlos y que no entendía qué hacer. Pero la princesa le comentó que se aseguraría de que nunca más se atrevieran a venir por aquí. En ese momento el rey asistió a la cacería y les deseó a todos buena suerte en la cacería. En ese momento Leonel ya estaba pensando en un plan, porque no sabían exactamente qué buscaban los cazadores, pero era mejor llevar a los zorros y a los niños lo más lejos posible. Y se dio cuenta de que por mucho que lo pensara, tenían que reunir a todos los lobos de la montaña, no podían quedarse sentados viendo cómo los mataban. Anna quiso correr para reunir a todos los lobos, pero las princesas le explicaron que no tenían mucho tiempo para convocar a cada uno. Así que gritó furiosamente. Este sonido fue escuchado por uno de los caballeros del rey que se llamaba Sainisa. Debido a esto se asustó mucho, pero el jefe de los cazadores le explicó que era un demonio blanco que vivía en la zona, pero Sou se dio cuenta que antes había escuchado que este monstruo tenía una voz gutural impresionante, aunque la mitad de los rumores sobre él eran bromas. Pero Sani seguía muerto de miedo, explicando que no se trataba de rumores, sino del monstruo real. Así que sugirió que volvieran y reunieran un destacamento de castigo. O mejor aún, convocar al ejército del rey. Pero el rey, mirando a sus ayudantes, explicó que su compañía era suficiente para él. Al fin y al cabo, esta gente es más útil que los soldados de los muros de la fortaleza. Pensó que de todos modos, solo pensaban hacer un pequeño control del territorio, por lo que no debería pasar nada, y preguntó a los hombres si realmente había visto un demonio blanco. Les explicó que había oído relatos de testigos oculares que se habían encontrado con él y que el rumor era que el cuerpo del monstruo estaba cubierto de pelaje blanco, lo que hacía difícil divisarlo en la nieve e imposible seguir sus movimientos.
Y solo tenías que pensarlo un segundo cuando la criatura aparecía inmediatamente detrás de ti, y te miraba fijamente con unos brillantes ojos esmeralda, y se dice que el miedo experimentado en ese momento no podía describirse con palabras. La historia hizo que Stannis entrara aún más en pánico, pero el rey sugirió que siguieran adelante, pues ya estaban demasiado rezagados. Les explicó que había un campamento no muy lejos de donde se encontraban y que en cuanto llegaran y descansaran un poco bajarían de la montaña. Cuando llegaron al campamento, el rey observó un pájaro en el cielo. Se le explicó que se trataba de un pato marino, porque si se cruzaba la montaña se podía llegar a la orilla del Mar del Norte, y tal vez vinieran de allí. Pero lo extraño era que nunca nadie había visto patos marinos volando en círculos sobre un mismo lugar, pero tal vez no fueran patos sino halcones. El rey miró a los pájaros y le pareció extraño, era como si alguien intentara averiguar su paradero a través de las aves. Pero cuando Stannis irrumpió en la conversación empezó a quejarse al rey de que algún ladrón le había robado la comida. Resultó ser un pato, que sonrió regodeándose. El rey se tranquilizó al darse cuenta de que en ese caso nadie le seguía y los pájaros solo querían comer. Finalmente el rey miró a su alrededor y le sugirió que empezara a bajar la montaña, pero oyó el grito de su descontento caballero. El rey no estaba contento y se dio cuenta de por qué gritaba. Pero miró a su alrededor y vio lo que estaba mirando, el demonio Esmeralda. Entonces el rey se dio cuenta que eran lobos que los rodeaban por todos lados. El rey preparó su arma, pero en ese momento un lobo enfurecido saltó a atacarle y tiró al rey al suelo. Al final Sous lo apuñaló con su espada y llamó a su caballero preguntándole si estaba bien. En ese momento estaba luchando contra varios lobos y parecía muy asustado, pero el rey estaba seguro de que podría manejarlo, así que se preparó para la siguiente pelea. Pero a pesar de que la lucha continuaba, Stannis sentía como si los lobos no se achicaran, no importaba cuánto los acuchillaran y dispararan. No había ni una sola herida, como si fueran invulnerables. Finalmente se encontraron rodeados de feroces lobos y fue entonces cuando Stannis se dio cuenta de que los lobos parecían tener como único objetivo al rey. Y entonces Stannis recordó que hacía poco, como Dany, el imperio había pedido pieles y se había organizado una gran cacería de zorros. Tal vez fuera su venganza por sus amigos. Pero el rey se dio cuenta de que tal cosa era realmente difícil de creer, que los lobos fueran amigos de los zorros, pero se dio cuenta de que sí parecían tenerlo en la mira específicamente a él. Las vías de retirada estaban completamente bloqueadas. El rey no sabía cuál era la mejor manera de proceder, pero entonces se fijó en un caballo entre los árboles, así que le explicó a Stannis que ahora conduciría a los lobos lejos de este lugar. El rey sabía que no tenían otra opción, porque los lobos solo le apuntaban a él. Entonces llamó a su caballo, subió a él y miró a Stannis, explicándole que esperaba su ayuda. Él debería ser capaz de manejarlo. En ese momento la nevada se intensificó y la visibilidad se redujo, pero los lobos no dejaron de perseguirle. Como consecuencia, el caballo resbaló y cayó por un precipicio. El hombre perdió el conocimiento y se dio cuenta de que probablemente acabaría convirtiéndose en comida para estos feroces animales. Después se disculpó con su caballo, pero en el último momento notó una sombra. El rey se estaba muriendo, esperando a su enemigo que iba a matarlo. Pero resultó ser una princesa que se acercó al tipo y empezó a curarle con su poder. Cuando el rey despertó inmediatamente oyó la voz de alguien, sin darse cuenta de lo que había pasado, porque recordaba exactamente cómo había caído. Oyó la voz de alguien, así que se dio cuenta de que lo más probable era que la dueña de esa voz le hubiera salvado. Debería haberle dado las gracias, pero en cuanto intentó levantarse fue atravesado por el dolor. Cedric, que estaba observando esto, se puso inmediatamente receloso, pero la princesa le sugirió que fuera a su habitación, puesto que el hombre ya estaba despierto. Pero justo antes de que el lobo se marchara, el rey se fijó en el hurón y adivinó que el dueño de este animal le había salvado la vida. Entonces acarició al hurón, pero oyó la voz de una niña disgustada, que pensaba que Sous era demasiado descarado, porque creía que iba a pegarle. Pero el chico se quedó en shock mirando a su alrededor. No se dio cuenta de qué voz había oído, pues estaba solo en el lugar. Leonel supuso que el chico había oído su voz, aunque era muy extraña. El príncipe pensó que probablemente se trataba de un sueño, porque los hurones no pueden hablar, así que se tumbó esperando a despertar, pero al final no pasó nada, por lo que se sintió tremendamente incómodo. Al mirar a su alrededor, su princesa le acercó una raíz recomendándole que se la comiera, pues llevaba 3 días inconsciente. Por lo tanto tenía hambre. El príncipe se escandalizó,
Pero Leonel le explicó que todos los huesos de su cuerpo estaban destrozados, que era un milagro que no hubiera muerto, pero el príncipe comentó que se sentía demasiado bien y no se había dado cuenta de cómo había sucedido. Entonces Leonel pensó en el poder que había destruido el país y convertido a toda la gente en cenizas, y era el mismo poder por el que ella le había salvado. Pero le resultaba difícil explicarlo o decirlo en voz alta, cada vez que revivía los acontecimientos en los que había estado pensando durante miles de años sin poder morir. Y la esencia misma de Leonel era pecado porque ella era una hechicera. Al final el tipo resplandeció y pidió que la hechicera lo autografiara, porque era literalmente imposible ver la magia, mientras ya se consideraba completamente desaparecida. Y comenzó a buscar papel, pero al no encontrarlo comenzó a desnudarse para que la chica le dejara un autógrafo en la espalda, porque no tenía nada más, pero Leonel le explicó que se congelaría si caminaba desnudo y le pidió que se vistiera. Sous le confesó que todos decían que la magia había desaparecido de su mundo, pero él creyó hasta el final que algún día podría conocer a un mago y ahora por fin se encontraron. Pero Leonel no entendía por qué la llamaba hechicera, y entonces Sous lo tomó como una confesión de que era una criatura mágica, pero él le explicó que tal dirección se debía a la historia antigua, porque la dirección correcta se había perdido. Leonel reflexionó que para ella el tiempo transcurrido no era perceptible, pues era como si todo hubiera sucedido ayer. Pero para el resto de la gente los hechos parecían lejanos y olvidados, pues ya habían pasado 1000 años. Y entonces, pensando en ello, Leonel se quedó en silencio, y Sous aprovechó para mirar a su alrededor. Y entonces se fijó en las antiguas reliquias que allí yacían, y cogió una de las cosas. Y al ver el dibujo se dio cuenta de que la señorita Hurón era una hechicera del Valhalla y le explicó que había estado estudiando historia antigua. Lo que más le atraía era esta civilización en particular, pero le sorprendió que pudiera ver algo así en este lugar. Pero cuando volvió a mirar a la muchacha se fijó inmediatamente en sus ojos, que parecían brillar como la esmeralda, y se dio cuenta de que eso era lo que le habían advertido, pues el demonio blanco tenía los ojos de ese color. Leonel le explicó que no había tenido la intención de salvar a Sous desde el principio. Después de todo, los humanos habían estado invadiendo despiadadamente la cordillera y matándolos. Y Leonel también había sido humana alguna vez, así que sabía que se trataba de una simple caza de bestias. Pero estaba claro que Sous no tenía ni idea de cómo sonaba el grito del zorro cuando perdió a su padre, a su madre o a sus hermanos. Solo salvó a Sous porque era el rey de aquellos codiciosos y era el hombre que podía detener aquellas brutales matanzas. Sous informó de que no tenía nada que decir salvo disculpas. Todo era culpa suya como monarca inmoral, así que estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad y resolver el problema. La princesa se alegró de que se hubiera dado cuenta enseguida de lo que había que hacer, y le ordenó que después de bajar de la montaña no volviera a pisar esta tierra, porque tenía que ir a detener esta matanza sin sentido. No quería hacer daño a su pueblo, pero si ocurría, no se lo perdonaría. Sous estuvo de acuerdo y obedeció. Su mirada parecía muy suplicante, así que la chica accedió. Y en ese momento el rey pareció convertirse en el hombre más feliz de la tierra y prometió que nunca volvería a lavarse esa mano. Después de lo cual se presentaron el uno al otro. Leonel le dio su nombre falso, pues no podía presentarse del todo, de lo contrario la reconocerían. Pero cuando Sous dijo su nombre, Leonel pensó que su nombre era como el de un hada del bosque, pero resultó que era raro que le dieran un nombre con sentido en esta época. El nombre del rey no tenía ningún significado. Esto entristeció a Leonel y entonces le explicó que su nombre se lo había puesto su madre y significaba luz azul. De hecho, su nombre completo era elegante luz azul, pero el rey no necesitaba saber eso. Entonces, pensando en ello, Sous dijo que había muchas otras personas en su reino cuyos nombres tenían algún significado, y explicó de que rey no era rey, y mientras la muchacha se acercaba, se compadeció de la suerte del tipo pensando en lo difícil que podía ser para él. Y recordó cómo en un pasado lejano la habían llamado sus sirvientes para explicarle que alguien había fundado un reino en las ruinas. Y fue una extraña decisión construir un reino allí, porque a causa de la magia, la temperatura había cambiado tanto que pronto sería un largo invierno, y Leonel sintió pena por los valientes que se atrevieran a ir allí. Pero ahora uno de esos valientes estaba justo delante de ella y por eso prometió que vigilaría al muchacho hasta que estuviera a salvo montaña abajo. Más tarde Leonel volvió a traerle comida, pero no le hizo mucha gracia tener que comer raíces otra vez, lo que le enfadó, porque ya era bastante difícil para ella encontrar algo de comida. Le explicó que ya era bastante duro últimamente comer solo corteza de árbol o raíces de algunas plantas, pero al enfadarse Leonel quiso llevárselas, pero al final el rey echó a correr, no permitiéndoselo. Pero después le preguntó por qué nunca había visto comer a Leonel,
y ella le confesó que no sabía por qué. Porque cuando se despertó ya era un hurón, desde entonces nunca había sentido hambre ni se había muerto. Y entonces el niño alargó la mano para acariciarla, pero la niña contrariada le agarró del pelo y le recordó que aquel no era el lugar para elegir comida, porque era desagradecido, y por lo visto en su reino estaba acostumbrado al lujo. Al final Sous se calló, pero se dio cuenta de que si esto seguía así pronto se desmayaría de cansancio y empezó a pensar en lo que podría comer. Sous miró inmediatamente hacia sus cosas que estaban tiradas sobre la paja y corrió hacia él y empezó a rebuscar en sus bolsillos en busca de la bolsa. Cuando la vio, Leonel le mostró la misma y le dio las gracias al caballero, pues habían comido cecina con mucho gusto. Y entonces Sous se dio cuenta de que, después de todo, los patos marinos eran realmente exploradores, y eso significaba que no se estaba imaginando cosas. Pero cuando Leonel sintió un olor dulce, pensó que eran galletas de mermelada de manzana y empezó a exigir que Sous le diera a probar. Ante esto, el muchacho se sintió muy avergonzado y le explicó que no podía darlas gratis, pero que estaba dispuesto a hacer un trato. Pues Leonel no se había comido las galletas, y estaba dispuesto a cambiarlas por un trozo de carne. Ella pensó un momento y se dio cuenta de que probablemente los lobos tenían carne, pero no estaba segura de si aceptarían dársela. Y entonces triste y morbosamente el rey dijo que creía estar realmente a punto de desmayarse de agotamiento y que las galletas no tenían suficientes nutrientes. Al final, enfadándose, la princesa aún accedió y explicó que iba a ir a ver a los lobos. Y él tuvo que esperar, pero Sous quería disculparse con ellos por lo que había pasado. Leonel intentó advertirle, pero él le explicó que debería haber hecho lo contrario, pero Leonel le advirtió que no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad si moría. Finalmente siguieron y en cuanto salieron Leonel notó de inmediato su mirada de admiración, por lo que se dio cuenta que al tipo obviamente le gustaba ese tipo de naturaleza virgen. Él estuvo de acuerdo y entonces siguieron caminando y mientras miraban a su alrededor se dio cuenta de que era muy tranquilo y hermoso y él casi había destruido un lugar tan tranquilo. Y pensó cuánto quería saber de esta chica y probablemente era la misma persona, pues todo decía solamente que ella debía ser la última princesa Leonel. Pero mirando a la chica no entendía cómo era que se había convertido en hurón y por qué podía entender su forma de hablar, y no entendía cómo podía usar magia curativa, y por supuesto Sous se preguntaba si se había sentido sola todo este tiempo. Pero sabía que obviamente era demasiado pronto para preguntar eso ahora, así que se dio cuenta de que Leonel pensaba constantemente que estaba muy débil. Pero le explicó que en realidad su cuerpo era mucho más fuerte de lo que ella sospechaba, para que Leonel pudiera comprobarlo por sí misma. Y entonces la princesa pensó que él podía leer la mente. Sous le explicó que no paraba de discutirlo mientras pensaba que él no la entendía. Siguieron caminando y entonces el rey se quedó helado de horror, mirando al enorme lobo que tenía justo delante. Y Cedric se enfadó porque la princesa no podía entender cómo había podido traer a aquel hombre, pues lo habían mantenido con vida solo porque la princesa se lo había pedido. Pero estaba enfadado porque ella le estaba mostrando a este hombre su bosque, pero Leonel le pidió que se detuviera y juró por su honor que él y su manada no sufrirían ningún daño. No le pedía que creyera al hombre, sino que confiara en ella. Cedric quiso discutir, pero al ver a una chica tan convincente accedió. Luego presentó el lobo al rey, pero resultó que Sous solo entendía el habla de la princesa, así que los presentó el uno al otro. Luego le explicó a Sous que era Cedric quien era Tim, el lobo que lo había traído a la cueva, y entonces el rey se inclinó y le dio las gracias por haberle salvado la vida. Finalmente llegó el momento de hablar de la razón principal por la que habían venido aquí. Leonel le explicó a Cedric que el hombre no tenía nada para comer y quería que compartieran un pequeño trozo de carne. Tenían carne, pero Cedric no creyó al hombre, pues en cuanto bajara de la montaña llamaría a los cazadores. Pero la princesa le defendió, explicándole que estaba claro que no era esa clase de hombre. Se dio cuenta de ello tras convivir con él un par de días, después de los cuales hablaron de los zorros muertos. Sous sabía que tenía que contarlo todo él mismo y explicó que había oído hablar de una matanza monstruosa en el bosque y que esto lo había dado como una orden. Así que no se atrevería a decir que no sabía nada de algo así, y también se dio cuenta de que un acto así nunca sería perdonado. Pero ahora cazar a cualquiera estaría prohibido y los que rompieran la prohibición serían severamente castigados y por supuesto él no se atrevería a pedirles perdón. Pero esperaba que le dieran la oportunidad de deshacer la terrible tragedia para que nunca volviera a ocurrir. Finalmente Cedric apeló a la princesa y Leonel le explicó a Sous que habían acordado compartir la carne con él. Pero el chico estaba muy emocionado. Después de eso le dio las gracias al lobo y se fue a buscar la carne. Después de eso volvieron a la cueva. Leonel estaba preocupado. A Sous le explicó que él sabía cocinar, porque cocinar en el reino para los hombres era algo básico. Y Leonel se rió de Sous, esperaba que no les estropeara la comida.
Cedric, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la princesa Berry hacía mucho tiempo que no estaba tan alegre y parecía que echaba mucho de menos a la gente. En ese momento se abalanzó sobre Sanis. El hombre no entendía cómo se atrevía siquiera a dejar a los suyos y al rey para volver solo. Al fin y al cabo no se le podía llamar caballero, después de que él estaba golpeando y todavía continúa gritando a Sanis. Era el duque. Sanis seguía dando excusas a su tío, explicándole que tenía una reputación y que su tío no podía avergonzar así a su sobrino en la calle. Y al momento siguiente el hombre se enfadó y desenvainó su espada, atacando a su sobrino. Como resultado, más tarde, cuando ya estaban arreglados, el duque caminaba inquieto, preguntándose si un hombre podría sobrevivir estando en una montaña nevada. Pero Sanis intentó explicarle que su rey era mucho más resistente de lo que esperaban, pero enfadándose el duque le lanzó una manzana y le recordó que en aquel bosque vivían monstruos. Pero Sanis le explicó que no era la primera vez que ocurría algo así, porque su rey era literalmente un imán que atraía diferentes incidentes, así que sin duda sería capaz de sobrellevarlo. Además, estaba seguro de que su rey estaba vivo. Entonces comenzó a calmar a su lloroso y preocupado tío y le explicó que ahora el tiempo había mejorado, por lo que las partidas de búsqueda continuarían su trabajo de nuevo, así que seguramente su rey había cazado un ciervo y se lo había comido. Sous estaba realmente bien ya que a estas alturas había comido bien y estaba pensando en el calor cercano, su estómago estaba lleno pero también tenía a Leonel con él. Así que le preguntó si podía dejarle vivir en el lugar, pero Leonel se negó. Entonces el muchacho cogió a la hurona y la tumbó encima de él y empezó a acariciarla. La princesa se sintió bastante extraña, porque estar tumbada sobre el chico era mucho más suave de lo que ella pensaba. Se sentía como si estuviera tumbada sobre lana e incluso tenía ganas de dormir. Entonces Sous quiso hacerle una pregunta a la chica, pero ella, somnolienta, intentó negarse porque no sabía cuál podría ser. Sous explicó que se preguntaba si la chica sabía que el color esmeralda de los ojos era una especialidad de la familia real del Valhalla. Así que Sous preguntó directamente si la chica era la mismísima princesa Leonel. Leonel no estaba contento con la rapidez con que el chico se dio cuenta de esto. Sous admitió que en realidad estaba muy feliz por su encuentro. Pero Leonel se llenó de indignación con solo mirar la cara del tipo. Algo así era bastante extraño de escuchar para un rey. Se dio cuenta de que nunca nadie le había dicho algo así. Y entonces Leonel preguntó cómo sabía el muchacho de ella, pero no le pareció extraño tal conocimiento. Pero la princesa le explicó que hacía 1000 años que había borrado los reinos de la faz de la tierra y había desaparecido. No podía quedar ni rastro en esta tierra que hablara de ella. Pero el chico le explicó a la chica que había visto su retrato, lo que la sorprendió locamente. Le explicó que había rastros del Valhalla en los confines del norte de su reino. Si remontabas el río desde la capital, podías pasar del invierno a la frontera, donde había una cálida primavera. Así que lo primero que hizo Sous cuando se convirtió en rey fue ir en busca de ese lugar. Finalmente, cuando llegó allí, encontró la flor de primavera. Eran las ruinas de la capital de Valhalla y el único lugar donde quedaban vestigios de magia. Desde el primer momento en que Sous escuchó la historia de este misterioso reino, se enamoró de su ciudad, de su magia y de la princesa cuya historia terminó tan trágicamente. Así que ahora, cuando Sous le explicó que había ruinas de su capital, Leonel se quedó estupefacto. Sous le explicó que aunque todo estaba casi destruido, la biblioteca había sobrevivido parcialmente. Sobre todo lo asombroso era que había una enorme cantidad de material conservado en el sótano. Y fue en este sótano donde Sous había descubierto el retrato de la princesa, y gracias a ello fue posible desarrollar la investigación. Pero cuando el rey miró a la muchacha, no se dio cuenta de lo que le había pasado. Pensaba que si habían quedado rastros, que el hechizo de perdición no había funcionado, pero eso literalmente no podía ser cierto. Significaba que una magia que ni siquiera fue un éxito total había destruido un país entero, y todo era culpa de la princesa. Y aparentemente ese era el precio por usar esa magia. Y Leonel estaba impotente en un cuerpo que difícilmente podía ser ayudado. Y ella tenía que mirar su pecado fallido para siempre. Era su maldición. Y ahora ella realmente quería morir y entonces Sous abrazando a la pequeña bestia reflexionó que pensó que Leonel estaría feliz después de tanto tiempo de escuchar las noticias de su patria. Pero ella parecía muy asustada. Sous se disculpó pidiéndole que se calmara, no quería asustarla. Pero Leonel estaba sumida en sus pensamientos. Leonel reflexionaba que si ese horrible mago sobrevivía, el mundo no seguiría tan sereno. Así que tenía que hacer algo al respecto, pero ella misma aún no sabía qué. La princesa preguntó por el estado de los documentos que ahora se escondían en aquella biblioteca. Resultó que su estado era muy bueno porque habían sido procesados con magia. Leonel quería ir a esa biblioteca,
ella explicó que tenía curiosidad por ver los documentos restantes. Finalmente Sous quería ofrecer algo, pero vio la toma de miedo de la chica y de inmediato se apartó. Pero ella se percató enseguida de tal suspicacia y exigió al rey una explicación sobre lo que había hecho. Al final tuvo que confesar que, preocupado por unos documentos valiosos, había trasladado todos los libros, temiendo que se perdieran. Leonel se quedó estupefacto y le explicó que había trasladado 100.000 libros excepto los que estaban muy deteriorados. Aunque lamentaba no haber podido llevárselo todo. Al oír esto Leonel estaba seguro de que estaba loco. Le parecía increíble que pudiera llevar tal cantidad de libros, porque ni siquiera sabía usar la magia. El rey le explicó que el castillo no estaba tan lejos de las ruinas, por lo que no era tan difícil para los soldados cargar con todos esos libros. Y cuando le preguntaron, dijo que la mayoría de los libros parecían decir cómo dibujar un círculo mágico. Entonces Leonel se dio cuenta de que probablemente no habían encontrado la misma habitación. Ya que la bodega había sido desmantelada, tal vez lo que ella necesitaba todavía estaba allí. Pero abrir todas las puertas con un cuerpo que no podía usar la magia era casi imposible, podría morir. Así que quiso pedirle a un joven que la llevara a la biblioteca y a las afueras de su ciudad. Él aceptó y prometió hacer absolutamente todo lo que Leonel le pidiera. Aunque le pareció extraño que ella quisiera ir a las ruinas, pues él ya había trasladado todas las reliquias a su castillo, y tal vez allí hubiera una especie de sala del misterio. Y entonces Leonel le confesó que tenía razón, y pensó que en los viejos tiempos ella habría tomado a un tipo tan inteligente para que la ayudara. Le entregó un trozo de tela y le explicó que estaba haciendo las maletas, así que Sous tenía que ayudarla. Él aceptó encantado y empezó a hacer las maletas. Leonel miraba pero tenía una pregunta, el rey le explicó que podía preguntar lo que quisiera. Entonces Leonel recordó que en un principio había planeado matar a Sous, y si la odiaba. Entonces Sous le explicó tranquilamente que la chica le gustaba, así que no podía odiarla. En el momento siguiente la cara de la chica brilló de vergüenza, asustada de que Sous no se diera cuenta de lo que le había pasado. Leonel admitió que no podía estar bien si se juntaba con un tipo tan loco, y no entendía a qué clase de persona podía llegar a gustarle un hurón, pero Sous se dio cuenta de que era un hurón fuera de lo común. Además, le gustaba Leonel. La princesa no entendía en absoluto cómo un joven podía decir tranquilamente esas cosas, pero se dio cuenta de que no debía sentirse desagradable solo porque sintiera amor por alguien. En el pasado había mirado a menudo su retrato, imaginando qué clase de persona sería. Y en aquella época la princesa le había parecido un poco reservada, pero a él le gustaba que su carácter fuera más dominante. Y la chica parecía ganárselo cada vez. Al final se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con eso. Pero al mirar al chico que seguía confundido, se fijó en el color de su pelo, porque era la primera vez que veía algo tan diferente. Y también el color de sus ojos era diferente, y se preguntó si era porque la magia había desaparecido. Ella había visto muchas cosas, pero era la primera vez que veía un color como el de la plata fundida. Mirando a su alrededor, Sous se dio cuenta de que el color diferente del pelo y de los ojos era completamente común, pero el pelo de color plata solo lo tenían en su linaje. Finalmente Leonel pensó que Sous era realmente asombrosa, tras lo cual sugirió que fueran a ver a Emma, pero él no sabía quién era. Así que Leonel le sugirió sonriente que lo averiguara cuando llegaran allí. Y entonces, cuando el rey vio su caballo, Leonel le explicó que su caballo se estaba muriendo a su lado y que ella también lo había salvado y le había dado un lugar donde vivir. Y ahora su caballo se había recuperado totalmente y se encontraba bien. Sous reflexionó que ese mismo día había pensado que era inevitable que su caballo muriera, y ahora al verlo se alegraba locamente de que estuviera bien, y se disculpó por no saber siquiera el nombre de su salvadora. Leonel se alegró de ver a los dos tan emotivamente reunidos, pero notó algo raro en el comportamiento del caballo. Entonces gritó advirtiendo a Sous que tuviera cuidado porque el caballo se levantó sobre sus pezuñas traseras como si quisiera atacar. Y en el último momento para esquivar el ataque, el rey no se dio cuenta de lo que le había pasado a Emma e incluso la princesa se enfadó por tal falta de atención. De hecho ahora la enloquecida y avergonzada Emma no sabía qué hacer después de que el rey la llamara por su nombre y entonces para calmarla la princesa le gritó. Y entonces Emma se sintió avergonzada al confesar que se había excitado demasiado y había empezado a enloquecer. Entonces recordó cómo había estado a punto de hacer daño a su rey, así que tembló de miedo y Leonel se enteró de que Emma probablemente estaba enamorada de Sous. Emma se enfadó mucho de que Leonel hablara de ello tan alto, pero la princesa le explicó que el chico no podía oírles. Pero mirando su cara Emma dudó y se preocupó de que pudiera fingir no oír y en realidad entenderlo todo. De hecho Sous realmente no entendía su discurso. En este punto de sus recuerdos, inmediatamente le vino a la mente el momento en que conoció a Sous y él la eligió.
Todos le desanimaron explicándole que era una hembra y le aconsejaron que eligiera a otro. Pero cuando estaba desesperada, Sous le comentó que no se daba cuenta de la diferencia que había entre los dos. Sous seguía intentando convencerla de que las hembras traían mala suerte, pero él no iba a escuchar eso y con una sonrisa miró a la emú y le explicó que contaba con su ayuda en el futuro. Y al final Sous fue recordado como una persona muy amable y honesta. Leonel comentó tranquilamente que efectivamente era un hombre así, por lo que Emma no tenía por qué ser tímida y por fin podía acercarse a su amo, quien finalmente reconociendo su nombre la llamaría por su nombre de pila. Así que ahora llamó a Sous explicándole que podía acercarse. Sous solo miró alrededor de su caballo muy incómodo preocupado de que ella todavía podría estar en el dolor de esa caída por el acantilado. Finalmente cuando Leonel lo convenció, el chico finalmente se acercó, y abrazando a Emma admitió que debía de estar muy dolorida. A continuación, pidió que la princesa le dijera que lo sentía mucho, pero Leonel le explicó que hasta cierto punto los animales criados por humanos entendían su lenguaje. Además, Emma ya se había dado cuenta de la sinceridad de los sentimientos del rey. Emma se sintió muy feliz de haber podido conducirlo y de que él confiara tanto en ella. Más tarde Leonel se dio la vuelta y le explicó que quería volver a casa porque la cueva en la que estaban era solo un lugar que había encontrado para que vinieran los lobos. Porque necesitaba más espacio. Y su verdadero hogar estaba muy arriba. Así que le pidió a Sous que esperara un rato y luego se subió al árbol y salió del hueco, preguntándose si Sous podría ver el cambio. Inmediatamente se dio cuenta de que se había colgado algo al cuello, momento en el que la chica exigió una explicación sobre lo mucho que el tipo había aprendido sobre ella. Él señaló alegremente que probablemente no había nadie en el mundo que supiera tanto sobre ella como él, y esto molestó un poco a Leonel. Y entonces Sous empezó a justificar que era pura pasión por aprender, pero no entendía por qué Leonel estaba interesada en tal cosa. Entonces Leonel le explicó que tenía que enseñarle algo antes de que se fueran y le preguntó si sabía qué era el colgante. Al mirarlo, Sous se dio cuenta de que no era ni de plata ni de hierro. Era la primera vez que veía un metal así. Leonel tampoco conocía la verdadera esencia de esta cadena, solo la descubrió después de la destrucción del país. Y el semejante Sous tampoco tenía ni idea de lo que era, debía de sentir curiosidad. La princesa se preguntó si él entendería si le decía que era el tesoro del primer hechicero. Entonces al ver su cara Leonel se dio cuenta de que recordaba y le explicó que era la fuente original de la magia. La primera fuente de magia que el primer hechicero trajo a esta tierra era el alma de Dios, y eso era lo que quería el malvado hechicero. Leonel preguntó a Sous si sabía algo más sobre esta cadena. Él le explicó que había oído hablar de este tesoro, pero que ni siquiera sabía cómo era. Le explicó que solo había oído hablar de él en un cuento de hadas que su niñera le había leído de niño. Leonel no se sorprendió, ya que algo así debía de llevar perdido 1000 años y le explicó que el tesoro que había en él era la razón por la que los humanos podían usar la magia. Pero seguramente Sous no sabía que era la razón por la que su país había sido destruido. Entonces el asustado Sous se preguntó si debía contar que el cuento también contaba cómo había terminado la vida de Leonel y en qué circunstancias, pues Leonel ya estaba bastante asustado por las huellas que pudiera dejar. Y si se enteraba de que esta historia se contaba a los niños como cuento para dormir, se aterrorizaría aún más. Sous se dio cuenta de que no podía contárselo a Leonel. Pero la princesa se dio cuenta de que Sous se paraba en seco, pero le explicó que alguien como él debería haber sabido de este tesoro, pues la persona que mejor conocía a Leonel debía ser él, y pidió que la muchacha contara todo sobre el collar. Y entonces Leonel regañó a Sous por empezar a decir cosas tan embarazosas, pero aún volviendo en sí le explicó que se trataba de la historia de la fundación de su país. En el pasado el norte era tan árido que la gente ni siquiera podía conseguir un par de zapatos decentes, y cuando más y más gente empezó a morir de frío, el primer mago con el collar de esmeraldas descendió al mundo real. Era su antepasada y la reina fundadora de la tierra. Era como un dios para esa gente. Vio a la gente temblando y muriendo de frío en el norte, y decidió regalar la magia que era suya. Después de que la chica dibujara un enorme círculo mágico en el suelo, colocó el collar en ese círculo. El poder mágico estalló y se extendió por el mundo coloreándolo de luz esmeralda y dio a todas las personas sin excepción la oportunidad de aprender magia. Así que la primera bruja empezó a enseñar a la gente cosas diferentes. Cultura, habilidades mágicas y mucho más. Compartió todo tipo de conocimientos y poco a poco la gente empezó a reunirse a su alrededor. Y ese fue el comienzo de su reino, todo gracias al inmenso poder contenido en el alma de Dios. Pero era un poder demasiado grande. Al final, por culpa de un hombre que codiciaba ese poder, su país fue destruido.
Pero Sous no entendía por qué tenía la cadena. Ese era el problema, porque cuando Leonel despertó, había una piedra cerca de su cabeza. Esta piedra también se llamaba la piedra del relojero. Pero el verdadero significado de ese nombre solo lo conocían los que heredaban el trono, pero ella solo era una princesa. Ella nunca debió saberlo, y ahora nunca lo sabrá de nuevo. Pero a juzgar por el hecho de que la cadena no estaba destruida, quizás la piedra también yacía en algún lugar, y entonces Sous se dio cuenta de que eso significaba que había una enorme fuente de magia en algún lugar de su mundo. Leonel le pidió que no se preocupara, pues hasta que la cadena y la piedra se reunieran, la piedra no era más que un hermoso adoquín. Sobre todo si ocurría algo durante 1000 años, ella lo sabría y se reía para ocultar su emoción. Pero Sous cogió al hurón en brazos y le besó la frente explicándole que no tenía por qué fingir que no estaba preocupada y que no tenía por qué reírse. Y entonces la avergonzada Leonel se dio cuenta de que era demasiado débil para recibir consuelo de un bebé como Sous. A Sous le disgustó que la niña lo considerara un niño y no se diera cuenta de que era un hombre. Preguntó si se lo habían llevado todo. Leonel le explicó que solo quedaba despedirse de los chicos y marcharse. Pero en ese momento, en vez de la cara de Sous, vio una cara familiar del pasado. Al principio no se lo podía creer, así que tuvo que volver a mirar hacia atrás y se le pasó la obsesión. Pensó que era un recuerdo muy extraño, porque hacía mucho tiempo que no pensaba en esa chica. Cuando llegó junto a los lobos, todos empezaron a lloriquear, pidiéndole a la princesa que no se fuera y que se quedara con ellos. Pero Cedric explicó a los niños que Leonel había tomado una decisión, y que no era algo en lo que ellos pudieran meterse. Y Ana pidió a sus hijos que se despidieran de la princesa como es debido. Así lo hicieron. Fue una despedida muy embarazosa. La princesa prometió que nunca los olvidaría y que los recordaría para siempre. Al final Leonel volvió a despedirse de ellos y les pidió que le escribieran una carta, lo que hizo llorar aún más a los Loubitous. Era como si la princesa se burlara de ellos, pues no sabían escribir. Más tarde, cuando ya se habían marchado, Leonel se preguntó si alguien estaría buscando a Sous, porque hacía varios días que había desaparecido. Y entonces Sous pensó que tal vez se debía a que tenía con él a un criado que no era muy leal. Se refería a Sanis, que solo era leal por la comida. Pero Leonel comentó que seguramente Soase debía tener dinero para regresar a su casa, pero él le explicó que todo su dinero también lo tenía Sanis. Y entonces la descontenta muchacha aclaró si Sous podría volver a su país alguna vez. Él explicó que los demás vasallos le eran leales, así que tal vez incluso alguien lo estuviera buscando. Pero en ese momento apareció un pato, que se acercó volando a la princesa y le explicó que había problemas. Debía regresar ya a la montaña y ver qué ocurría. Resultó que en ese momento unos hombres armados subían por la montaña. Leonel estaba conmocionado y no sabía qué significaba aquello. Le explicó que se lo había contado a Cedric, y éste le dijo que la princesa se había marchado y que tendría que resolver el problema ella sola. Cedric también consiguió reunir a la manada y partió en dirección a los humanos. Un contrariado Leonel no entendía por qué pasaba esto ahora y exigió a Sous que subiera a Lemu cuanto antes y que tenían que partir. Eventualmente, y entonces Leonel informó que muchos soldados se habían reunido, tal vez habían venido en busca del rey. Su explorador también informó que venían con un anciano corpulento. Y entonces el príncipe adivinó de inmediato que probablemente se trataba del duque. Ha estado actuando demasiado inquieto cuando se trata del rey, pero si se encontraba con los lobos podría ocurrir algo terrible, así que el rey dijo que tenían que detenerlos ya. Entonces se dio cuenta de que había soldados a lo lejos y todos ellos estaban rodeados por una enorme manada de lobos que no les dejaban pasar. Leonel trató de gritar mientras se acercaban, pero no tenía ningún sentido. Así que mientras conducían, el rey se dio cuenta de que Leonel necesitaba detener a los lobos, así que le pidió que gritara con todas sus fuerzas, pero ella no entendía por qué haría eso. Entonces Sous le explicó que su grito sería percibido como el rugido de un demonio blanco y entonces sus soldados se sorprenderían y se detendrían. Leonel gritó tan fuerte como pudo y en ese momento todos los soldados temblaron al escuchar el grito del demonio blanco. Como resultado, el duque se enfadó mucho porque los soldados se asustaron y decidieron huir del monstruo que ni siquiera habían visto. Pero en ese momento una espada ya volaba hacia él y cuando aterrizó, Sanis reconoció inmediatamente el arma. Era la daga de su majestad y eso significaba que había llegado. Y entonces, saltando sobre su caballo, Leonel gritó inmediatamente a sus subordinados que detuvieran el ataque de inmediato. Mientras Sous descendía, el duque pensó alegremente que ahora que Sous estaba aquí, estos lobos estarían acabados. Pero en lugar de eso, Sous se puso en su defensa y exigió que todos bajaran sus armas y mostraran respeto inmediatamente. El duque no entendía cómo podía bajar su arma frente a una bestia salvaje,
pero Sous señaló que era una orden del rey que no se atrevían a desobedecer. Finalmente cada uno de ellos bajó su espada. Hasta el último momento Cedric no creyó que fuera cierto que el rey fuera capaz de detener algo así. Después de lo cual miraron al duque y a Sous, que estaban reunidos, y la princesa se dio cuenta de que ahora que todo había terminado, no tenía sentido una larga despedida de los lobos, ya que ellos se habían despedido antes. Y les pidió que vivieran bien y estuvieran bien. Y entonces todos los lobos se inclinaron ante la princesa que se iba, esperando que sus días estuvieran llenos de gracia. Mientras se iban más tarde la aldea discutió la noticia de que los soldados valientes habían herido al demonio blanco, pero no lo habían matado. Y por eso no era seguro ir a la montaña. El rey cerró completamente el campamento de los cazadores y la entrada a la montaña también fue prohibida. Pero a Leonel aún le disgustaba que el rey se hubiera atrevido a presentarla como un monstruo. Le explicó que tal cosa sería su mejor excusa. Al fin y al cabo, si no la denunciaba así, el pueblo se rebelaría. Leonel se preocupó entonces por los cazadores, pero Sous ya había pensado en eso, y explicó que ahora estaba preparando un nuevo proyecto. Contrataría a todos, porque necesitaba gente fuerte, así que le vino bien. Sous explicó con calma que tenían que crear un nuevo producto de exportación, y señaló que para negociar con los países vecinos, habían exigido el pago en forma de pieles. Habían elegido deliberadamente el recurso más difícil de cumplir, uno que pronto se agotaría, y en el momento en que ya no pudieran satisfacer sus demandas tendrían una excusa para la guerra. Leonel se horrorizó de que hubieran exigido pieles solo por ese motivo, no entendía cómo un país formado en un lugar tan pacífico podía cometer semejante acto. Pero el rey comentó con calma que aunque desconocía los motivos, aquel país siempre había querido los restos del Valhalla. Semejante enfado casi hizo vomitar a la muchacha. Y entonces tomándola suavemente en brazos, Sous se dio cuenta de que cuando un mareado se levantaba tan bruscamente era lógico que su estado empeorara. Y entonces una contrariada Leonel admitió que si hubiera podido usar otra magia ya habrían llegado y se consideró inútil. Sous comentó que en cualquier caso, gracias a los caminos que estaban bien conservados, llegarían rápido, y también comentó que le gustaría empezar un nuevo negocio de producción de papel, porque gracias a los libros antiguos que habían encontrado por fin tenían esperanza, porque utilizando las técnicas del libro podrían fabricar papel. Si pudieran producir papel en masa a partir de la madera, en lugar de cuero caro podrían hacer mucho dinero y entonces la escasez de alimentos en el norte finalmente se resolvería. Así que pensó que gracias a Leonela y a su reino mucha gente podría sobrevivir. Y entonces la chica avergonzada se puso muy contenta al saber que alguien pensaba que ella no era terrible. Finalmente nunca llegó a su reino y entonces las doncellas estuvieron discutiendo sobre el hecho de que su rey pudiera hablar con los animales. Pero parecía imposible. Pero aún así había rumores de que Sous podía detener a los enormes lobos con una sola palabra y se decía que su rey se había golpeado la cabeza y entonces comenzó a oír a los animales. Y entonces riendo Leonel se dio cuenta de aquellas conversaciones de las doncellas, sobre todo se reía de que pensaran que Sous era más grande que los hechiceros de su país, pero luego preguntó a dónde iban. Sous le explicó que iban a su despacho, porque durante su ausencia había recogido muchos asuntos de estado. Así que se puso manos a la obra mientras Leonel descansaba, pero distraído Sous preguntó a qué se refería Glacia, y se enteró de que en la antigüedad la gente no tenía apellido y no entendía por qué se anteponía la palabra a los nombres de la dinastía. Leonel aceptó contárselo. Para los norteños que morían en la tierra estéril, la bruja era como un dios, así que para demostrar cuánto admiraban a los grandes hechiceros, la gente decidió honrarlos añadiendo esta palabra a sus nombres. Como una promesa de que solo la primera hechicera y sus descendientes podrían tener otro nombre antes que el suyo. Podían crear su propia magia sin tomar prestada la magia del alma de Dios. Eran objeto de asombro para los humanos y todo se debía a que la magia fluía en sus cuerpos. No lo sabía con exactitud, pero las leyendas decían que se debía a que la primera bruja absorbió parte del alma de Dios. Pero de lo único que estaba segura era de que todos nacían con los ojos y el pelo de color esmeralda. El rey se había dado cuenta de que todos los de su linaje nacían con el pelo de color plateado, y él y la chica estaban literalmente destinados el uno al otro. Y Sous se preguntaba cuánto más atractiva sería la princesa si rompiera la maldición y volviera a su forma humana, y solo de pensarlo, su corazón estaba a punto de estallar en pedazos. Pero después de llevar a la chica con él, Sous decidió mostrarle el lugar más hermoso del castillo. Y le recordó que una vez le había prometido que si alguna vez Leonel necesitaba la capital de su reino, podría hacerla pedazos y volverla a armar justo delante de ella. La chica se dio cuenta de que frente a ella estaban los restos de la magia conservados en un libro, había mucha literatura almacenada aquí.
En la planta baja libros relacionados con la magia y la hechicería, en el primer piso pociones mágicas utilizadas en la práctica y en el tercer piso se guardaban libros difíciles de clasificar y libros inacabados. Y volviéndose hacia la muchacha el rey le preguntó si había hecho bien su trabajo. Ella lo elogió alegremente y comentó que de todas las cosas que había hecho en todo este tiempo era la más útil. Y entonces el avergonzado Sous no supo cómo comportarse si estaba tan contento con un solo cumplido. Y abrazando a Leonel comentó que había acertado al pensar que nunca podría perder la maravilla que había conocido a través de la chica. Y aunque no podían estar juntos en el pasado, se preguntó si la chica quería pasar el futuro con él. Pero entonces Leonel se sintió confuso, no sabía cómo responder a esa pregunta. No creía tener futuro y poder seguir adelante. La imagen del hombre que había culpado a Leonel de lo sucedido porque ella no había aceptado sus sentimientos volvió a aparecer bajo sus pies. Y entonces la chica asustada le exigió al tipo que la dejara ir. Y entonces el torpe Sous se dio cuenta de que era su primer intento de aceptación, pero tenía razón cuando pensaba que no era digno de esa chica, pero prometió que se esforzaría más y se convertiría en el hombre adecuado para ella. Pero Leonel no pudo soportarlo y le gritó a Sous, explicándole que lo había malinterpretado y que eso no era lo importante. Entonces se sentó en el suelo y le preguntó a Sous si entendía la razón por la que quería ir a la capital en ruinas. Le explicó que era para encontrar una habitación secreta y Leonel le aclaró que era para encontrar la literatura prohibida que allí se guardaba. Otro tesoro que la primera hechicera trajo con aquella piedra. En ese libro que dio origen a toda la magia, ella podría encontrar la razón por la cual la perdición no funcionaba. Pero había una muy buena razón por la que estaba prohibido leer ese libro. Se rumoreaba que al abrir la primera página del libro uno quedaría completamente cautivado por la magia negra y enloquecería. E incluso su madre, antigua reina y poderosa hechicera, evitaba siquiera mirar ese libro. Pero a pesar de eso, Leonel decidió abrir el libro. Por muy atractivo que fuera el contenido del libro prohibido, esperaba que si su cuerpo era el de un animal, la tentación no funcionaría. No sabía si se volvería loca o llegaría a sus manos el conocimiento prohibido. Era una apuesta con un resultado que nadie conocía. Y entonces Sous no entendió por qué decía que tenía que morir. La muchacha le explicó que realmente era así. Realmente podía morir. Esta vez estaba segura de tener éxito en aquel hechizo y desaparecer de este mundo para siempre junto con la piedra. Pero el rey no entendía tal decisión porque Leonel afirmaba que no había ninguna piedra en el collar por lo que todos estaban a salvo. La princesa sabía que si se dejaba el collar, la piedra debía quedar en algún lugar del mundo, por lo que el desastre podría repetirse. Pero el rey todavía le sugirió que escondiera el collar en un lugar donde nadie lo encontrara. Leonel explicó que no había lugar en el mundo que no pudiera ser encontrado, pero agradeció los sentimientos de Sous hacia ella. Pero explicó que era una persona que no podía existir en esta época. Disgustado Sous remarcó que ella ya estaba viva por lo que no podía decir tal cosa, especialmente durante 1000 años todo había sido pacífico por lo que el collar sería ordinario, pero Leonel remarcó que él mismo entendía perfectamente las razones. Pero Sous seguía desesperado, no entendía por qué Leonel debía asumir toda la responsabilidad. Ella entendía sus sentimientos y que él no quería que ella asumiera la responsabilidad de todo lo que había pasado, pero ella le explicó que si no hubiera usado la perdición entonces no solo su país sino el mundo habría sido destruido. Como pago por usar magia prohibida recibió una maldición que la obliga a vivir para siempre en el cuerpo de un animal. Y Sous ciertamente no entiende lo que es vivir para siempre, los árboles de alrededor se marchitan en algún momento y las enormes rocas se convierten en meros granos de arena. Los animales no podían vivir más de 20 años y por eso ella dormía sola todo el tiempo. Y en sus sueños cada día se repetía la misma escena, el día en que vio su propio país destruido. Sus guerreros gritando para salvarlos, y ella gritando magia para matarlos. Sous abrazó a la chica y se disculpó por no haber pensado nunca en su difícil situación. Cuando se calmó Leonel le preguntó dónde estaba su retrato, porque Sous había dicho que lo había encontrado con los libros. Explicó que guardaba todo lo relacionado con Leonel separado en su dormitorio, pero comentó que en cualquier caso, si estaban en la biblioteca, tal vez la princesa necesitara algo. Pensó que sería bueno que encontraran libros relacionados con la maldición y la imposición del sello. El rey prometió que intentaría encontrarlos. Cuando se dirigió a los libros se detuvo, y llorando se dio cuenta de que había actuado de forma muy egoísta, pero en realidad no quería que Leonel muriera. No podía hacer eso, pero tampoco podía ignorar lo que ella decía, no podía pedirle que no muriera después de todo lo que había pasado. Así que calmándose Sous decidió que haría lo que pudiera en ese momento y tal vez llegaría un momento en que Leonel cambiaría de opinión. En ese momento Leonel caminando entre los estantes razonó que hacía mucho tiempo que no sentía la magia,
pero ahora mismo estaba guardada en los libros frente a ella, pero notó que de repente el collar empezó a reaccionar a algo. El collar era inusual, recordaba todo tipo de magia aunque son muy pequeñas partículas de magia. Pero si el collar reaccionaba significaba que tal vez podría usar un poco de magia. Así que empezó a concentrarse. Decidió construir una base refiriéndose a los materiales y usar magia práctica a partir del concepto del ritual, y si reducía el gasto de poder mágico, definitivamente podría hacerlo. Le preguntó a Sous cuánto tiempo tardarían en llegar a la capital. Él dijo que aunque se dieran prisa, tardarían al menos 3 días. Leonel le preguntó cómo reaccionaría si ella pudiera reducir ese tiempo a 30 segundos. Él literalmente no lo podía creer. La chica le explicó que tenía que traer un papel, y ella le demostraría por qué la llamaban la mejor hechicera de su época. Inmediatamente le trajo todo lo que necesitaba y se preguntó si por fin tendría la oportunidad de ver por sí mismo cómo se usaba la magia. Aunque estaba interesado en cómo Leonel iba a sostener la pluma con su garra, pero al final no pudo y entonces Sous se dio cuenta de que probablemente no sería capaz de usar la magia. Pero ella comentó tranquilamente que en ese caso Sous lo haría en su lugar. Sous estaba muy confuso y no sabía cómo iba a poder realizar una tarea tan exigente como dibujar un círculo mágico. La princesa le pidió que no se preocupara porque sería capaz de hacerlo si hacía lo que ella decía, sobre todo si los libros que había traído tenían todos los materiales necesarios y le sugirió que empezara. Entonces empezó a saltar por los libros buscando los dibujos necesarios y le pidió al chico que los dibujara. Y empezó a explicarle que el número 11, el círculo y el sol. Una gota de agua es un símbolo de magia y un material capaz de hechicería. En otras palabras, el motor que la impulsa, al igual que las plantas necesitan agua para crecer, la magia necesita una base. Por eso el círculo está dibujado en la parte inferior. Ahora bien, era necesario construir un pilar que sostuviera el plano de la tierra, para ello utilizaron el número 11. Las gotas de agua y el número 11 es la base de la fórmula que se utiliza en casi toda la magia. Así que lo único que quedaba era el círculo y el sol barra inversa porque separaron el número para ellos. Este elemento era ahora el más importante, ya que sin él podrían encontrarse en medio del océano. Entonces Sous miró a la niña y se dio cuenta de que parecía más feliz que nunca y al parecer realmente amaba la magia. Finalmente terminó de dibujar y entonces Leonel le explicó que era un círculo mágico de movimiento a larga distancia que no requería mucha magia y Leonel le explicó que viajarían a la capital en 3 días. Así que el chico tenía que asegurarse de que nadie interfiriera con ellos. Al final, 3 días después, el rey se ocuparía de todos los asuntos, pero le preocupaba si el imperio creería si decían que todos los zorros supervivientes habían cruzado la frontera del estado después de aquella cacería. Pero al duque le preocupaba la reacción del imperio, si decían que no podían enviar más mech, probablemente pedirían algo aún más difícil de conseguir, y finalmente forzarían los libros del reino destruido. El rey sabía que su emperador era realmente muy codicioso, pero probablemente también lo haría, pero no sabía qué hacer, porque no quería darles nada más. El duque se dio cuenta enseguida de que su rey había pensado en algo, pero Sous comentó con una sonrisa que el éxito de este plan dependía de cómo reaccionara el emperador. Pero el duque dijo que el plan de Sous estaba destinado a tener éxito y comentó que a partir de hoy y durante 2 días la entrada a las ruinas estaría controlada. Aunque le preocupaba que no hubieran pasado ni 5 días desde su regreso y fuera extraño que el rey quisiera abandonar el castillo. Le explicó que el duque no tenía que preocuparse porque él no iba a ir a ninguna parte, pero al duque le preocupaba lo que iba a hacer el rey en ese caso. Quería contarlo, aunque era un secreto. Pudo contarlo un poco, pero al final cambió de opinión y el duque se enfadó mucho. Aunque el rey pensó que no importaba cómo mirara la situación, había un poder en las palabras de Leonel que no podía resistir. El duque no entendía de quién estaba hablando ni de qué chica. Entonces se dio cuenta, conmocionado, de que al parecer tenía una amante y se preguntó horrorizado de quién estaba hablando. Pero el rey se dio cuenta de que el duque ya la conocía, pero el hombre no entendía de quién se trataba, últimamente solo había visto a su rey con un hurón. Pensando en ello, Sous se dio cuenta de que nadie más que él sabía que había una chica dentro del hurón. Así que no podía revelarlo, pero el duque estaba muy enfadado porque Sous no contara todo lo que estaba pasando. Su humilde servicio, y entonces el rey se horrorizó y se dio cuenta de que tal vez el hombre lo había adivinado. El duque pensó en el niño que había criado, y ahora éste había encontrado a su amante. Le resultaba difícil aceptar que el día en que algo así sucediera llegara tan pronto, pues sentía que había hecho todo lo posible por cuidar del niño en lugar de la difunta reina. Pero el número de secretos que el duque desconocía iba en aumento. Y aunque no era el padre del rey, seguía siendo muy duro para él.
Pero en ese momento Sous lo calmó explicándole que no podía contárselo todo, pero el duque siguió gritando que tenía mucha curiosidad por saber quién sería finalmente su reina. Y llorando le explicó que en efecto el humilde servidor del rey estaba muy disgustado por tal desenlace. Sous no entendía cómo había sucedido tal cosa, pero dijo que no esperaba que sus pensamientos fueran tan parecidos. Él también veía a la chica como su reina, pero explicó que por desgracia, su amor no era correspondido. No podía decir que su amada iba a morir. Así que cuando el duque le preguntó cómo había sucedido, explicó que simplemente no era su tipo. Pero el duque no podía creerlo porque pensaba que Sous era literalmente perfecto. Después de todo, tenía una apariencia fuera de cualquier gusto, y entre todas las personas del mundo es el más bello, y era imposible creer que alguien lo rechazara por la razón de que no le gustaba su apariencia. Pero después de calmarse, le pidió a Sous que le explicara de qué familia era la señora. Él no supo decirlo, pero dijo que tenía 24 años. Y entonces en su cabeza el hombre comenzó inmediatamente a pensar en todas las damas de una edad adecuada y trató de ver quién podría ser adecuada. Y cuando no pudo encontrar a ninguna, el duque pensó que Sous se había enamorado de una chica que ya tenía prometido, porque de lo contrario no entendía qué razón había para rechazar el puesto de esposa del rey. Pero Sous le explicó que la chica de la que estaba enamorado tenía mucho de maravillosa y era más maravillosa que la reina del país. Y entonces bajo una descripción similar en la mente del duque cabía la princesa del imperio, pues si no recordaba mal, tenía 24 años, pero en ese caso su país se convertiría entonces en el imperio. Pero al final fue desviado de sus pensamientos por Sous preguntando si el duque había preparado todo lo que pidió, y entonces recordó lo de la cesta de comida y no entendió para qué necesitaba algo así. Pero el príncipe, mirando todo lo que había empacado, le explicó que quería ir de picnic con Lionel, lo que escandalizó a Herzog, porque Sous había desarrollado una extraña predilección por pasar todo el tiempo con el hurón. Pero al final, cuando Sous y su cesta salieron de la biblioteca, el duque tenía aún más preguntas. Pero cuando Sous salió, la puerta se cerró tras él. El duque recordó aquellos momentos en los que de niño, el chico siempre había venido corriendo hacia él y le había pedido que fueran juntos de picnic, porque con él era mucho más divertido. Y ahora estaba tan cerrado a comer con algún hurón. Pero al final los soldados que custodiaban la entrada notaron unos ruidos extraños, pero entonces Sous abrió la puerta y les exigió que, oyeran los ruidos que oyeran, no entraran. Estaban muy preocupados, pero al final accedieron a obedecer la orden. Pero al momento siguiente apareció una luz al otro lado de las puertas, que asustó mucho a los guerreros, que seguían llorando asegurando que no oían nada. Pero al fin la luz desapareció y todo quedó en silencio, y entonces se encontraron en el lugar correcto, pero el rey notó enseguida que Lionel parecía como si tuviera la cabeza llena de pensamientos. Se preguntó cómo se sentiría al ver su país después de tanto tiempo, y entonces Lionel confesó que hasta ese momento era como si no se hubiera dado cuenta de que su país había desaparecido realmente. Pero agradeció a Sous por esperarla y luego mirando a su alrededor se dio cuenta de que la entrada no se había derrumbado y le preguntó a Sous cómo se suponía que iban a entrar al sótano. Finalmente la llevó a un lugar y mientras caminaban le explicó que 50 años atrás había habido un gran terremoto que había destruido el piso. El terremoto había sido muy fuerte. Gracias a la grieta que se había creado en ese momento habían logrado descubrir la biblioteca subterránea. Pero Lionel sabía que no podía ser. Hacía más de 1000 años que no se producía un terremoto en el norte y era evidente que algo iba mal. Tenían que bajar cuanto antes. Al final, cuando llegó a la entrada de la bóveda, inmediatamente sintió magia, pero no era el tipo de magia que preserva los libros. Alguien había llegado aquí antes que ellos, y la grieta era culpa de esa persona, así que todavía había alguien que sabía, y la existencia del libro prohibido. Explicó que el hecho de que hubiera vivido más de 1000 años era realmente asombroso, por lo que no era de extrañar que hubiera otro mago, e incluso no le sorprendería que el muerto volviera a la vida. Luego llegaron a la biblioteca y Lionel le pidió que moviera unos armarios. Mirando los armarios preparados, el rey pensó de inmediato que aquel armario probablemente estaba pensado para ser movido por hombres en caso de necesidad, pero mirando a su alrededor Lionel dudó de que él fuera capaz de moverlo, pues lo consideraba un tipo más bien frágil para quien era imposible. Pensó que sería mejor que llevaran a algunos ayudantes, pero al momento siguiente él movió el armario con un simple movimiento, y mirando a la princesa le preguntó de qué estaba hablando. La muchacha admitió que le había subestimado y le pidió disculpas. Pero Sous no se ofendió por tal cosa y se fijó en que la puerta no tenía picaporte ni cerradura, y no sabía cómo se suponía que iban a entrar. Lionel sugirió que buscaran algún mecanismo oculto en la habitación.